Pues no se hable más, si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase, como siempre, dándole muchas gracias a nuestro Padre, nuestro Creador, por su amor, por su protección. Y como siempre, vamos iniciando el año jubilar de San Francisco. No sé si se enteraron por ahí, que también va a tener indulgencia plenaria. Pueden acudir a cualquier templo dedicado a San Francisco de aquí hasta el 7 de enero del año 2027. Va a ser el año jubilar de San Francisco, debido a que se cumplen 800 años de su muerte. Así es de que pues, hay que aprovecharlo, sobre todo imitando a ese gran santo, ¿verdad? En su amor por los hombres y por la naturaleza. Vamos a ofrecerle a Dios nuestro Señor nuestro mejor testimonio mientras vivamos aquí. En nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, vamos a estudiar, si les parece bien, nuestro valioso y superútil catecismo de la Iglesia. Recordando que estamos en el numeral 1849, en la página 512. Pero quisiera retomar el tema con las palabras de San Juan Pablo II, que está en la página anterior, en el numeral 1848, que nos ayuda a definir este asunto sobre el pecado, que es algo que no es fácil de asimilar a veces con la mente y menos con la conciencia. Miren, decía San Juan Pablo II, la conversión exige el reconocimiento del pecado. Sí, la conversión, el que quiere convertirse, el que quiere cambiar su manera de pensar, eso quiere decir conversión, si se acuerdan. Si yo me quiero convertir, lo que estoy diciéndole a Dios es que quiero cambiar mi manera de pensar. Si antes de mi conversión mi manera de pensar es el mundo, los coches, la pornografía, el sexo desordenado, los lujos. Me convierto y ya mi manera de pensar son las cosas de Dios. La oración, adorarlo, venerarlo, como dicen los salmos, darle culto todo el día y a todas horas. Entonces, algo que nos separa de nuestro Señor es precisamente el pecado, que fue introducido al mundo por el enemigo de Dios, por el demonio. Pero dice San Juan Pablo II entonces, la conversión exige el reconocimiento del pecado, supone el juicio interior de la propia conciencia, y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva de la gracia y del amor. Decía San Juan Pablo, reciban el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. El Espíritu de la verdad es el Paráclito, decía Juan Pablo II. Recuerden que esta palabra del Paráclito, pues la pronuncia Jesús. Cuando dice, yo me voy, pero no los dejaré solos. Les enviaré al Paráclito, es decir,
La palabra paráclito quiere decir al asistente, al ayudante. No van a estar solos, siempre va a haber alguien que les va a estar diciendo la verdad, les va a estar diciendo, indicando el camino. Habla, por supuesto, lo sabemos bien, de ni más ni menos de que el Espíritu Santo, que es quien ha conducido a la iglesia después de la muerte del Hijo en la carne humana. No hay mayor duda de que el Espíritu Santo es quien ha sacado a la iglesia en estos 2000 años adelante ante tantos enemigos tan poderosos, en cada generación, en cada época. Vean ahorita en estos tiempos cuántos enemigos tiene la iglesia, mortales que quisieran desaparecernos. Por lo tanto, este tema sobre el pecado es algo que los invito a que pongamos mucha atención. Vamos a retomar el tema, como decíamos, en la página 512, numeral 1841. Y recuerden que estamos hablando sobre el pecado. Y aquí precisamente va a venir en el catecismo la definición de pecado, para entenderlo bien de una manera concreta y racional. Y dice el numeral 1849, el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Y miren, ¿cómo podemos definir la ley eterna? Solo con dos leyes. Ya lo hemos comentado anteriormente. El Señor nos creó por amor y para amar. Y nos dice en su mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pues ese es de lo que está hablando el catecismo. Dios me manda a amar a todos los seres humanos, a todos, no importa su color de piel, su país, su religión, sus creencias. A mí me ordena mi Señor y Creador que debo amarlos. No debo ni siquiera hacer distinción. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho en clases anteriores. Dios nos ama igual a todos los seres humanos. Esto es algo que hay que racionalizarlo. Dios nos creó a todos los seres humanos con el mismo amor. Nos ama igual, nos da el mismo valor. Tanto el Papa para un niño que limpia parabrisas en una esquina ante Dios valen lo mismo. Les tocó vivir vidas diferentes. Tal vez por la historia de los padres de cada uno de los dos. Pero no vamos a ahondar en eso en este momento. Nuestra obligación y nuestra ley que dice el catecismo es amar a todos, empezando con mi familia. Amar a mi esposa, mis hijos, mis familiares, la familia que vive bajo mi techo, luego mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Porque en el momento que no lo hago así, empiezo a caer en lo que define el catecismo como pecado, que es decir, desobedecer a Dios. Es el pecado. Miren, ¿cuál fue el pecado original de Adán y Eva? Desobedecer a Dios. Que le dijo, coman de todos los frutos que puedan ver, menos del fruto del árbol que está en el centro del jardín del Edén. Ah, no, pues fue el primero que quisieron comer los seres humanos, Adán y Eva. Claro, inculcados por el maligno. Y miren, a todos nosotros el diablo nos propone cosas perversas. Nadie puede negar eso. A todos, tanto sexuales como materiales, como de comodidad, como de cuánta cosa. Nos dice el diablo en el interior, mira, haz esto, todos lo hacen. O róbate aquello, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta, nadie te ve, mira, voltea para todos lados.
A eso se refiere el asunto. O sea, lamentablemente, amigos, no estamos solos, ¿eh? Para agradar a Dios, tenemos un enemigo que no descansa, dice San Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Gracias a Dios tenemos la protección de nuestro Señor y del Espíritu Santo, como decimos. Si no, miren, el demonio ya hubiera terminado con la civilización humana. Está más que claro. No lo ha hecho porque Dios no se lo permite. Y el bien siempre va a triunfar. No importa a qué costo, a veces es un costo demasiado grande el que debe pagar el bien, pero va a triunfar, no importa qué. Si vemos en estos 2000 años, el bien ha triunfado siempre, la iglesia ha triunfado siempre. Aquí estamos hoy, teniendo una clase de catecismo de la iglesia católica, cuando había amenazado desaparecer la Nerón, y luego Calígula, y luego los emperadores romanos, y hasta el emperador Carlomagno se la quiso adueñar y manejarla como si fuera un negocio de él, ¿verdad? No, miren, la iglesia ha sobrevivido a todos los enemigos. Acuérdense de Karl Marx, de la Revolución Francesa, de puros ateos, que decían que la religión era el opio de los pueblos, decían, ¿verdad? Y pues aquí estamos. ¿Qué nos sostiene? La mano de Dios. ¿A quién sostiene? A quien guarda sus mandamientos, a quien resiste al pecado, para hablar del tema en el que estamos. Pero voy a continuar, queridos amigos. Numeral 1850. Sobre este tema precisamente de el pecado. Y estamos en la definición de pecado. Y dice en 1850, el pecado es una ofensa a Dios. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Son palabras del rey David en su Salmo 51, si recuerdan, versículo 6 y todo el capítulo 51. Se la pasa David pidiéndole perdón a Dios. Lo malo a tus ojos cometí y fue mi culpa, ya pecador me concibió mi madre, decía David en ese salmo de diálogo con Dios. Pero tú eres bueno y me puedes limpiar, le decía, me puedes perdonar. Y en efecto, miren, si recuerdan el pecado que está pidiendo perdón David, es haber violado a la mujer de su soldado Urías. Y finalmente haberse quedado con ella, que es la madre de Salomón, fíjense, ni más ni menos. ¿Y por qué? Porque le ganó la pasión al rey David. Y un día la vio desde su gran palacio y ella en su casa por allá en el caserío. Se le antojó y preguntó quién era y pidió que se la llevaran, sabiendo que estaba mal. Fíjense, sabiendo el rey David en su mente y en su conciencia siempre que estaba mal. Pero en el fondo le decía el demonio, pues tú eres el rey, tú puedes hacer aquí lo que se te pegue la gana, hombre. No puedes desaprovechar, ¿verdad? Y miren, sí, hemos comentado que en la Biblia no se salvan ninguno de los personajes excepto Jesús, María, José, Juan el Bautista, que es Elías, el santo Job, y párenle de contar. Miren, todos los demás seres humanos que menciona la Biblia, todos cometieron errores, cometieron pecados todos, ¿eh? Ya decíamos desde Adán y Eva, y luego Abraham cometió pecados, Isaac cometió pecados, Jacob cometió pecados, el rey David cometió pecados, el rey Salomón, todos. Pedro cometió pecados, Pablo cometió pecados. En un momento dado, ¿eh? No quiere decir que ninguno ya convertido haya querido seguir pecando. Lo vemos con el rey David, que se convierte de verdad. Claro, lo paga con la vida de su hijo primogénito,
con Betsabé, la esposa de Urías, quien está agonizando el niño recién nacido con pocos días, y David le pide a Dios que no se lo lleve, que lo deje vivir. Y miren, Dios le reclama lo de Betsabé y le dice Dios a David, eso que hiciste con Betsabé, no te lo mandé yo, lo hiciste por tu cuenta. Y entonces miren, el Señor se lleva al niño, ¿eh? Y David estaba rogando y en oración permanente día y noche. Pero cuando muere el niño, el rey David se baña, se arregla y sigue sus actividades, entendiendo que fue la voluntad de Dios y que en el fondo el pecado tiene un precio, amigos, ¿eh? Siempre ha sido así. Vean a Caín cómo le fue en comparación con Abel. Es una gran prueba la de los dos hermanos. Caín dicen que la descendencia de Caín hasta el día de hoy sigue vagando. Algunos dicen que son los kurdos que viven en la región del norte de Irak y de Turquía y llegan hasta una pequeña parte de Siria. Entonces, miren, el pecado tiene consecuencias y siempre las ha tenido. Pero sigue diciendo el numeral 1850. El pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta de él nuestros corazones. Como el primer pecado es una desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de hacerse como dioses. Se los prometió el demonio, si se acuerdan, pretendiendo conocer y determinar el bien y el mal. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 5. El pecado es así, amor de sí, hasta el desprecio de Dios. Por por esta exaltación orgullosa de sí mismo, el pecado es diametralmente opuesto a la obediencia de Jesús que realiza la salvación. Es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo, miren, esto es algo real, porque a veces hacemos cosas y las mencionamos con palabras, pero nuestro Señor sus hechos los demostró con realidades concretas. Y dice el numeral 1851, es precisamente en la pasión en la que la misericordia de Cristo vencería, donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, incredulidad, rechazo y burlas por parte de los jefes y del pueblo, debilidad de Pilato y crueldad de los soldados, traición de Judas, tan dura a Jesús, negaciones de Pedro y abandono de los discípulos. Sin embargo, en Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Perdón, me brinqué un renglón, regreso. Sin embargo, en la hora misma de las tinieblas y del príncipe de este mundo, el sacrificio de Cristo se convierte secretamente en la fuente de la que brotará inagotable el perdón de nuestros pecados. Y en efecto, miren, recuerden que Jesús, el Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipotente, se dejó hacer de las hormiguitas todo lo que sabemos. Y que estamos ciertos que le hicieron los hombres o le hacemos los hombres. Por eso, miren lo que dice aquí. Es en la pasión donde el pecado manifiesta mejor su violencia y su multiplicidad, su incredulidad, su rechazo y burlas. Miren, todo esto le pasó a Jesús. Recuerden que en el Veracruz lo iban azotando, lo escupían, lo ofendían. Cuando lo amarraron en el patíbulo, los romanos lo orinaron en las llagas de los latigazos para que le ardiera. Vean, aparte de cómo trataban a los peores criminales. Recuerden que a Jesús los romanos
mataron públicamente como a los peores criminales, violadores, ladrones, asesinos, porque a los ciudadanos romanos pues, los ejecutaban de otra manera. Vemos el caso de San Pablo, que él solo fue degollado, ¿verdad? Sin presencia de público ni de testigos. Pero miren nuestro Señor lo que aguantó, lo que soportó, con tal de vencer al pecado y lo venció él. Se lo digo porque a veces vencer al pecado y la tentación no es fácil. No, pues nunca ha sido fácil. Vean lo que le costó a nuestro Señor derrotarlo ante nuestros ojos, al pecado y al malo y al demonio y a la muerte, a todo derrotó Jesús con su resurrección. Después de estar de esa manera tan sangrienta, tan encarnizada, nuestro recuerdo de Jesús es en la resurrección, en el triunfo, en el glorioso momento en que derrotó al mal. Pero miren la lección, amigos. ¿Con qué derrotó al mal? Pues aguantando el sufrimiento. Por eso cuando el Señor nos llama a seguirlo, dice, a todo aquel que me quiera seguir, dice en Mateo 11, primero renuncia a sí mismo, primero niéguese a sí mismo. Es decir, primero quítese sus apegos malos, quítese, o prácticamente quítese el pecado de encima. Después, tome su cruz de cada día. Fíjense qué invitación, ¿eh? Tan extraña. ¿Me quieres seguir? Ok, primero quítate todos esos apegos que traes ahí en tu mente, todas esas traiciones a tu conciencia, quítalas de ahí. Y después toma tu cruz de cada día. Miren, la cruz significa sufrir injustamente. Esa es la cruz. Y lo explica San Pablo y San Pedro. Dice San Pedro, cruz es sufrir injustamente y soportarlo, ¿eh? Porque si sufren por faltas que hicieron o crímenes que cometieron, eso merecido lo tienen. Pero si sufren injustamente, dice San Pablo y San Pedro, los dos, eso es algo muy agradable a Dios. Y miren, nos va a pasar muchas veces y nos ha pasado muchas veces que sufrimos injustamente. No hay que desaprovechar esa energía de salvación. Miren, a nadie nos gusta sufrir, pero no es opcional. Si fuera opcional, yo elegiría no sufrir, pero no existe esa opción en la vida real. Dios nos manda a ponernos a prueba a través de nuestro libre albedrío todos los días, lo hemos comentado. Desde que suena el despertador, mi libre albedrío, me despierto o no me despierto, pues yo decido. Recuerde que le pedimos auxilio a Dios para que nos socorra, nos proteja y Él lo hace. Pero no va a ser nuestra parte. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, es decir, todo lo que está de mi parte para que no me pase nada, para que todo vaya bien. Dice el dicho muy bonito, confía en Dios, pero ponle la alarma a tu coche. Sí, así es. O sea, Dios no nos va a regalar nada, me escucharon bien, ¿eh? Dios no regala, Dios concede. Fíjense qué diferente. Como aquel que llegaba al templo y le pedía un cochecito al Señor, ¿verdad? Porque mira, ya no es un lujo, es una necesidad para llevar a mi familia. Un día el Cristo le contesta sorprendentemente, le dice, ok, concedido, te concedo el carrito. ¿Qué carrito quieres? Ese es chiste, ¿eh? Y contesta aquel hombre que tenía días pidiéndole en el templo al Señor. Dice, un Ford, Señor, un Ford. Muy bien, concedido, le dijo aquel Cristo del templo. Sale este hombre emocionadísimo, esperando ver el carro afuera del templo, y de repente no lo ve. Y dice, ah, me lo han de haber llevado a la casa. Se va a su casa y llega y pues no hay coche. Oye, vieja, no trajeron un coche, un Ford Focus. Que... No, nadie ha venido a traer nada.
El otro día regresa al templo y dice, Señor, Señor, soy yo, el que ayer te pidió un coche. Y pues quería preguntarte, ¿dónde está? Porque no lo vi aquí afuera ni lo encontré en mi casa. Y le contesta el señor, ok, ¿qué coche pídete un Ford? Y le dice el Cristo del templo, ok, pues ve a la distribuidora Ford, a la agencia, y ahí te van a decir cuánto cuesta y cómo lo puedes ir pagando, ¿verdad? Yo te lo concedo, pero pues tú lo tienes que pagar. Y miren, esta es la verdad de la vida. Dios no regala, concede. Yo quiero algo, tengo que poner mi parte para conseguirlo. Y aplica en todo. Quiero tener buena salud, debo poner mi parte, cuidarme, alimentarme, hacer ejercicio. Ojalá entendamos. Quiero ser un buen empleado y reconocido, debo poner mi parte para que Dios ponga la suya y me bendiga y me proteja y me haga prosperar. Pero, ¿qué debo poner como mi parte? Ser un respetuoso compañero, tratar de ayudar siempre a los demás, con los clientes ser lo más amable posible. O sea, son cosas que en el fondo sabemos. Pero vamos a continuar en nuestro catecismo, queridos amigos, hablando sobre esta definición del pecado, como estamos viendo, que además nos va a hablar ahora de la diversidad de pecados, que hay muchísimos. Dice el numeral 1852. La variedad de pecados es grande. La escritura contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Las obras de la carne, dice San Pablo, son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miren, y aquí está una buena guía para entender sobre este asunto. Miren, ahí va fornicación, ¿está claro? Miren, ¿qué es la fornicación? Todo sexo tenido fuera del matrimonio, para que no darle vueltas al asunto. Sí, todo adolescente que tiene relaciones con otro adolescente es fornicación. ¿Por qué? Porque solo Dios nos autoriza la sexualidad en el lecho conyugal. Fuera del lecho conyugal es fornicación. La impureza, miren, el libertinaje, que a todos de repente nos atacan estas cosas, ¿eh? La idolatría. Ahora hay nuevos ídolos, recuerden, el Facebook, el TikTok. Ahora los chavos idolatran las redes sociales. Acaba de salir una nueva ley en California donde ya les prohíben en todas las escuelas públicas y privadas llevar teléfono a la escuela, ahí se las paso. Estamos hablando de primaria, secundaria y preparatoria. Cero teléfonos en las escuelas. Y miren, descubrieron que les ha ido súper bien. Mejoraron el rendimiento, bajó la ansiedad, bajó la depresión entre los chavos. ¿Por qué? Porque miren, Dios nos conoce. Por eso nos dice aquí que debemos cuidarnos del libertinaje, la idolatría, como les digo, ahora hay nuevas idolatrías. Nomás vean la Santa Muerte. Es algo de verdad perverso, queridos amigos. Estoy seguro que les ha tocado ver casas o negocios católicos que tienen junto a San Judas Tadeo la Santa Muerte y luego junto a la Virgen de Guadalupe. Esa es idolatría de la que nos previene el catecismo. Es pecado, ¿eh? Y en ese caso grave, la hechicería prohibida, amigos, los odios prohibidos, ¿eh?
Todo esto son las obras del pecado, del demonio, la discordia, los celos. No debemos ser celosos. Si yo amo a mi pareja y estoy seguro de ella, ¿qué puedo temer? Las iras, miren, las rabietas, son pecado. Las rencillas, el desquitarme, acomodé lugar, las divisiones. De hecho, recuerden que la palabra diablo quiere decir exactamente eso. El que divide, el que mete discordia y entre dos hermanos se los hace pelear. Eso quiere decir la palabra diablo, di. De uno hace dos, los divide, los parte. Y sigue diciendo aquí, las disensiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes sobre las cuales los prevengo como ya los previne. Miren, todo esto forma parte de lo que nos aleja de Dios. Y a veces a los católicos se les hace tan fácil practicar todas estas cosas, esta diversidad de pecados. Porque pues, ya se vuelve común en la sociedad, en los antros, en las fiestas, la borrachera y ¿eh? Muchas veces se celebra un bautismo y terminan todos borrachos y hasta bronca. Terminan el zafarrancho al final. ¿Por qué? Porque entra el pecado. Y el pecado destruye todo. Ya hablábamos de Caín y Abel. El pecado los separó para siempre, siendo hermanos. Es algo muy doloroso, de verdad. Pero dice numeral 1853. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. Se les puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad. Según la enseñanza del Señor, de dentro del corazón, dice la palabra de Dios, salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. No lo que come, recuerdan, decía el Señor, no lo que come el hombre lo que lo vuelve impuro, sino lo que sale de su boca. Esto está en Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20. Y dice, en el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras, a la que hiere el pecado. Recuerden que ya habíamos comentado que los contrarios como blanco y negro, como hombre y mujer, pues son la virtud y el vicio. Son exactamente contrarios. La virtud no es más que un acto bueno repetido muchas veces hasta que se vuelve costumbre, hasta que se vuelve un hábito, ¿sí? Y un vicio es lo contrario, una mala acción repetida muchas veces. Ese es el vicio. Y todos tenemos de alguna manera algún vicio, otro pequeño, grande, de chocolates, de refresco, del chisme, tantas cosas. Pero aquí el catecismo nos advierte que nosotros debemos estar alertas con esta situación. De lo contrario, pues vamos a ser arrastrados por el pecado si no le ponemos un, una firme parada. Y vemos aquí entonces, miren, los pecados se pueden agrupar en referencia a Dios. Cuando ofendo a Dios, cuando, por ejemplo, no voy a misa, cuando no lo defiendo, cuando ofendo al prójimo, pues de muchas maneras, ¿verdad?
Recuerden que la misa nos da una idea muy bonita sobre cómo llegamos a la misa todos siempre. Llegamos sucios, llenos de pecado. Cuando dice el sacerdote en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todos los que estamos presentes, incluido el sacerdote, llevamos pecados de la semana, del día, según cómo se vaya a misa. ¿Por qué? Porque miren, diario nos va a rebasar la ira sin querer. Por eso, miren, ¿qué decimos? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Lo decimos por mi culpa, Señor. No culpes a nadie de mis barbaridades, de mis defectos, de mis pecados. Me hago responsable, Señor, perdóname. Y en efecto, toda la misa es pedirle perdón a Dios, por los pecados que llevamos ahí. Sigue el Kyrie, Señor, ten piedad de nosotros. No merecemos estar aquí, pero ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, límpianos. Y toda la misa, en el Gloria, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, fíjense. Se debemos sabernos pecadores, como cuando leímos al principio del tema. No hay nadie perfecto, ¿eh? Nadie, y todos cometemos errores, por lo tanto, pecados de pequeñitos a diversos. Claro, vamos a ver la gran diferencia entre unos y otros, pero sigo leyendo, queridos amigos. Numeral 1854. La gravedad del pecado, pecado mortal y pecado venial. Fíjense qué interesante esto que vamos. Recuerden que tenemos dos tipos de pecado en el que caemos. Uno es el pecado mortal que nos aleja de Dios para siempre. Y otro es el pecado venial, que es aquel pecado que simplemente son cuando me superan mis pasiones, mis instintos, y luego reconozco el pecado ya que lo cometí, no, no quería cometerlo, pero no me dominé a mí mismo, etcétera. Vamos a ver, miren. Numeral 1854. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la escritura, se ha impuesto en la tradición de la iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Fíjense, esto es lo grave del pecado mortal. Prefiero un bien inferior a Dios, una casa, una cuenta de banco, poder, soberbia. Y dice aquí, el pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Es aquel hombre que, pues, es buena gente, pero tiene por ahí sus pecadillos veniales, ¿verdad? Que siempre estamos diciendo que son pequeñas desobediencias de los mandamientos de Dios. Ya no voy a misa los domingos, estoy cayendo en el pecado venial, pero que ofende a Dios, que no le gusta, y si me alejo de la misa se convierte en pecado grave. Es el problema del pecado, que si lo dejamos entrar y luego se va volviendo repetitivo, como decíamos, se vuelve un vicio espiritual. No debemos permitirlo en ningún caso. Y sigue diciendo aquí, amigos. El pecado mortal, numeral 1856. Les recuerdo que estamos en la página 513 de nuestro catecismo. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital
que es la caridad, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Y miren, decía Santo Tomás de Aquino, el gran sabio y filósofo del cristianismo, cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad, por la que estamos ordenados al fin último, el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal, sea contra el amor de Dios, como la blasfemia, el perjurio, etcétera, o contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etcétera. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etcétera. Tales pecados son veniales. Es decir, cuando me burlo sarcásticamente de otro ser humano, o lo ignoro, o es decir, obedezco mi egoísmo interior y no hago todo lo posible por agradar al otro, sino por imponerle de alguna manera mi, mi persona, ¿no? Son pecados veniales en todo caso. Y sigue diciendo el numeral 1857. Para que un pecado sea mortal, se requieren tres condiciones. Miren, mucha atención. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. La materia grave es precisada por los 10 mandamientos, según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Esto está en Marcos capítulo 10, versículo 19. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. Claro que lo entendemos, amigos. Es algo que se entiende fácilmente. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. Fíjense qué interesante. Si un ser humano ejerce violencia contra sus padres, es mucho más grave que si la estuviera ejerciendo contra cualquier otro prójimo. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Bien, hemos escuchado muchas veces las enseñanzas de la escritura que dice, respeta a tu padre aunque ya esté viejo, aunque esté chocho, dice la palabra de Dios, no lo contradigas, solo obedécelo, porque tú no eres ni su juez ni su padre, eres su hijo. Y esto es algo real, que a veces confunde a muchos, es que mi papá ya está chocho, no entiende nada, ya... No, cuidado, hay que honrarlo en la condición en la que esté. La paternidad no se va a terminar nunca. Somos padres eternamente. Miren, hay por ahí una anécdota que dice, una madre, un padre, no se pueden quitar de esa obligación nunca, ¿eh? Nunca, es imposible. Ni ante Dios ni ante los hombres. No es como el matrimonio, ¿eh? El matrimonio me caso con una persona que no es de mi familia, que no es de mi sangre, que es una desconocida hasta que la conocí. Por eso nos explica la iglesia que esa relación, en un dado momento, pues los hombres la rompen, ya sea a través del divorcio, que es totalmente eh, desaconsejado en la iglesia, ¿sí?
pero la paternidad no puede ser. Dice esta anécdota, todos podemos decir, mira, esa mujer que va ahí fue mi esposa por 20 años, fíjense, pero nadie puede decir, ese hombre que va ahí fue mi hijo por 20 años, no, nuestros hijos son para siempre. Por eso, cuando no los atendemos y no los guiamos para que guarden los mandamientos de Dios, llevamos responsabilidad en ello. Si mis hijos se vuelven rebeldes, no les gusta la misa, nunca los acerqué a Dios. Aguas, ¿eh? Porque ahí vamos pecado de omisión. Es decir, el pecado de omisión es no hacer el bien cuando debo hacerlo, fíjense. Ese es el pecado de omisión. Y yo preguntaría, ¿es un bien para mis hijos llevarlos a misa desde chiquitos, al catecismo y aprender las cosas de Dios? Sí. No hacerlo es un pecado de omisión. Y miren, a veces los papás descubren ese pecado de omisión ya cuando los niños tienen 15 años y los quieren empezar a llevar a misa. Y no, hombre, miren, se los digo por mi experiencia académica, se vuelve casi imposible. Llevar a un adolescente a misa cuando nunca lo acostumbraron sus papás es prácticamente imposible. Yo le doy gracias a Dios que ya sabía estas cosas cuando llegaron nuestras hijas. Y desde pequeñitas, desde los brazos en misa junto con nosotros. Hasta que ya ellas solas le toman sabor. Algunos de ustedes conocen a mis hijas y se los digo con agradecimiento a Dios, no tengo que andarlas arriando para ir a misa. Ellas ya descubrieron el valor de ir a misa y agradecerle a Dios todo lo que nos da y pedirle perdón por nuestros pecados. Para todo eso sirve la misa. Recuerden que los pecados veniales son perdonados en la misa. Llegamos sucios y salimos limpiecitos como niños recién nacidos de misa. Pecados veniales, ¿eh? Y de omisión, cosas que no las hacemos conscientemente. Pero si tengo un pecado grave, robé, adulteré, ¿eh? Defraudé. Ah, no, ay, no, tengo que ir con el sacerdote a que me limpie de ese pecado para poderme acercar a la carne y la sangre de Cristo, que es la sangre más valiosa de la creación. Por lo tanto, es necesario que entendamos que debemos estar siempre en gracia, como se dice en las palabras correctas. ¿Qué quiere decir estar en gracia? Que el Señor me considere su amigo, por lo que hago, por lo que convivo con mis familias, mi prójimo. Recuerden que Dios nos está observando, amigos, a cada uno. Y no nomás por fuera, también por dentro. El Señor Dios sabe lo que estamos pensando, todos los que estamos aquí en esta clase. Exactamente, cada uno, cada pensamiento que estamos generando. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 1859. Y dice aquí, el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento. Presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Piense, la ignorancia afectada. O sea, no porque yo ignore que el asesinato es malo, se me va a rebajar por matar a una persona. Cuidado. Miren, la ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino al contrario, aumentan. Miren, esto pasa muchas veces y lo veo yo en mi experiencia eh, en la terapia, en la terapéutica de pareja.
cómo cuando dos esposos se pelean y buscan el divorcio, ahí surge todo esto de lo que estamos viendo aquí. Sí, se acaba la empatía, se acaba el, el sentimiento de pecado. Lo que quiero es dañar al otro, a que le vaya mal, y miento, invento cosas. Y les digo a mis hijos que digan mentiras contra su papá, contra su mamá. Es mis ojos que a veces rebasan a la persona. Y yo he tenido oportunidad de platicar con papá y mamá que se están divorciando y miren, son desgracias muy feas porque los hijos jamás van a entender por qué se están peleando sus dos más amados seres en este planeta. Porque no se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque dejaron entrar el pecado. Y miren, principales causas de problemas en el matrimonio, en primer lugar, el dinero. Y segundo lugar, el sexo mal procesado en el hecho matrimonial. O sea, siempre va a ser un defecto en nuestra relación con Dios que nos lleve a tomar malas decisiones. Por ejemplo, me niega sexo mi esposa, pongo un ejemplo, y pues busco con quién desquitarme. Me está negando y pues yo voy a encontrar donde haya, ¿verdad? Por eso dice San Pablo en la Biblia, en el Primera Corintios capítulo 7, ¿verdad? Que la mujer y el hombre no se deben negar la sexualidad, lo dice literalmente. No se nieguen el uno al otro, a menos que sea por acuerdo mutuo, dice San Pablo, para que no entre el demonio a tentarlos, así lo dice literalmente. Y dice también ahí en el capítulo 7, ¿verdad? En el acto sexual, en el hecho conyugal, el cuerpo de la mujer no le pertenece a la mujer, sino a su esposo. Y el cuerpo del esposo no le pertenece al esposo, sino a la esposa. Fíjense qué orden tan profunda es la sexualidad humana. Es decir, cuando yo tengo relaciones sexuales con mi esposa, mi objetivo, mi meta es hacerla sentir el orgasmo, para entenderlo de una manera práctica. Todo mi afán en el acto sexual debe ser que ella sienta el mayor placer posible. Igual, la misión de ella es hacer que yo sienta el mayor placer posible en nuestra relación sexual, que es bendita, que es permitida, y se vale gozarla intensamente con los cinco sentidos. Pero, ¿qué pasa? Que a veces el hombre entra a la relación sexual para masturbarse con su esposa, ¿verdad? Perdón por lo que estoy hablando. Llega el hombre, se sube, se baja y se duerme, y la mujer muchas veces ni siquiera arrancó. Pero miren, la mujer se queda callada. Entonces, estas cosas van propiciando este tipo de pecados, que son un poco de omisión, pero también un poco de sensibilidad. Yo debo atender a mi esposa en todos los sentidos, materiales, espirituales, sexuales, y mi esposa debe cuidarme a mí también en todos los aspectos, espirituales, sexuales, de convivencia. Porque si no, dice San Pablo, caemos. Miren, cuando una mujer le dice al esposo, no te doy por lo que me hiciste ayer o porque no me has dado dinero, la respuesta la va a encontrar el esposo en la sociedad perversa en la que vivimos. Pero continúo, numeral 1860, sobre este tema tan interesante y tan de la conciencia, amigos. La ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores.
o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada de hacer el mal. Y miren, esto es algo real. Voy a poner un ejemplo que es muy común de lo que habla esta parte del catecismo. Sí, la masturbación. Cuando un niño pequeño va y se confiesa con el padre, y esto está escrito en el catecismo, lo vamos a ver más adelante en el tema exacto de la masturbación. Sí, si un niño viene masturbándose todos los días, va y se confiesa con el padre, no va a dejar de masturbarse de repente, amigos. Eso es imposible para el ser humano, porque ya creó en él un hábito perverso. Aunque fuera involuntariamente, nadie le dijo a ese niño que era malo masturbarse. Que aunque se siente padricísimo y lo puedo tener cuando yo quiera, no es bueno, porque va a terminar dañándole su mente, su convivencia, su autoestima. Está totalmente comprobado que un niño que cae en las redes de la masturbación tiene una autoestima bajísima. ¿Por qué? Porque miren, no soportan las tentaciones. Por eso Dios manda el ayuno como mandamiento, recuerden, es el cuarto mandamiento de la iglesia. Porque si yo domino mi estómago y domino el hambre con mi voluntad, voluntariamente, entonces ya puedo dominar mi pene y puedo dominar mis pensamientos perversos y echarlos fuera. Correr al demonio de mi mente, como hacía el Padre Pío, lárgate de aquí y no te voy a escuchar nunca. ¿Eh? Y hay muchas maneras en que el diablo todos los días nos está queriendo distraer, tropezar. Yo me acuerdo cuando no era convertido, perdón por comentarles esta anécdota, pero creo que puede ilustrar. Cuando yo vivía como un perverso, ya les he comentado, Dios me mandó una pancreatitis y hasta ahí llegué, pero miren, yo estaba dominado por el sexo desordenado, mi mente solo tenía pornografía, sexo desordenado, veía piernas hasta en las escobas. Y por ejemplo, iba pasando y había una mujer con las piernas abiertas. Uy, yo trataba de pasar enfrente y voltear a verle, a ver si le veía los calzones. Perdónenme por lo que estoy diciendo. Y hasta me llegaba a detener fingiendo hacer algo para seguir viendo. ¿Quién me lo estaba dictando? El diablo, el demonio. Mira qué piernotas, no te las puedes perder, Jaime, no seas pendejo, ir a verlas, disfrútalas. Y luego llega y mastúrbate en tu casa con esas piernas en la mente. ¿Y saben qué? Me convencía. Yo caí en todo eso, pero miren, lo hace uno a veces tan irracionalmente que piensa uno que todo el mundo vive así. Y no, descubrí con dolor que no. Pero también les digo algo de todo corazón. Ese Jaime Hernández ya no existe, por eso hablo de él, porque murió. En el mismo cuerpo y en la misma mente ya habita otra persona que piensa de otra manera. Es algo real. Es lo que llamamos, insisto, conversión. Les pongo mi testimonio porque no tengo otro. Pero mi vida dio un giro de 180 grados. Ya les he comentado algunas cosas. Pero sigue diciendo ya para terminar nuestra clase por el día de hoy. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Las dos son decisiones. Entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, fíjense, sin retorno. Si yo elijo la castidad y la caridad, estoy eligiendo vida eterna. Pero si elijo sexo desordenado, disfrutar mis cinco sentidos a todo lo que da,
Estoy eligiendo la muerte eterna. Dice, sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece a la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Y ahí le dejamos. Ya abundaremos sobre el pecado venial, que es el tema que sigue, en nuestra siguiente clase. Por hoy, si les parece bien, vamos a darle muchas gracias a Dios, que es tan bueno con nosotros y que nos perdona todos nuestros pecados si nosotros nos acercamos a pedirle perdón, sea en la misa, sea en el confesionario. Recuerden, si yo vivo la misa, participo en todo el ritual y comulgo, salgo limpio, salgo como un bebé. Claro, debo cuidarme de no pecar a partir de que salgo del templo, ¿verdad? A veces la gente se empieza a pelear al salir del templo por el estacionamiento y acaban de comulgar para que entiendan de lo que hablo. No, si fui a misa, recé yo pecador, el Kyrie, el Gloria, incluso al último cuando dice el sacerdote, este es el cuerpo de Cristo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y le contestamos, amigos, Señor, yo no soy digno de que entres en mí, pero una palabra tuya bastará para que me salves. Y miren la palabra de Jesús, si cumplimos todo es, si quiero, queda sano. Y eso de que la misa nos limpia lo dijo Jesús después de la última cena, cuando les dijo, ya están ustedes todos limpios, les dijo, puesto que se han bañado. Así interpretó la misa, la primera misa Jesús, como un baño. Claro, dijo, excepto uno de ustedes, el que me va a traicionar, pero todos los demás acaban de pasar por un baño y están limpios. Vamos a darle muchas gracias a Dios por el día de hoy y agradecerle de todo corazón todo lo que hace con nosotros y por nosotros. Muy agradecidos contigo, Señor. Bendícenos, te ofrecemos a cambio lo que te agrada de nosotros, las buenas obras y obedecer tus mandamientos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos de todo corazón, de verdad aprecio mucho que tomen la clase y se los agradezco muy sinceramente. Los quiero mucho y los espero la próxima. Y muchas bendiciones para sus familias. Buenas Muchas noches, gracias, gracias. maestro Jaime. Gracias, un Buenas abrazo y noches. bendiciones a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Buenas maestro noches. Jaime. Maestro, buenas noches a Señor todos. Jaime, buenas noches, que Bendiciones y descansen abrazos. Los todos. quiero. Muchas Bu- gracias. Gracias, Buena maestro. semana para todos. Buenas noches. Gracias. Igualmente, buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches. Bendiciones a todos, muy amables. Gracias, maestro Jaime. Bendiciones.